Como el Evangelio según San Marcos es más cortito, por eso es que la iglesia con mucha sabiduría, entre finales del mes de julio y una buena parte del mes de agosto, nos ofrece la posibilidad de contemplar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el capítulo del pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Y esa oportunidad de contemplar el capítulo del pan de vida nos permite al mismo tiempo contemplar una realidad fundamental, central, nuclear de nuestra vida cristiana. Y es que la vida cristiana es una vida eucarística. Es una vida eucarística porque en la Eucaristía está concentrada toda la alegría de nuestra fe. La Eucaristía es Dios que viene para ser nuestro alimento. La Eucaristía es Dios que se abaja para servirnos y para entregarse por completo. Nunca te unes tanto a alguien o a algo como cuando le comes y le bebes. Al fin de cuentas, fíjense bien que nosotros la única manera eficaz que tenemos de demostrarle nuestro amor a nuestros seres queridos es ofreciéndoles algo de comer y de beber. Por eso las madres están especializadas en dar de comer. Uno llega a hacer visita a una abuela y no te despacha sin comer. Algo tiene que comer. Y uno le dice, no, no tengo hambre, acabé de almorzar y todo eso. Y sin embargo, al final terminas comiendo algo. Y terminas comiendo algo porque es recibir el amor, acoger el amor, celebrar el amor. Nos reunimos como seres queridos y claro, en este tiempo de pandemia ha sido más difícil hacerlo, pero nos reunimos como familia y nos reunimos como familia para compartir un comer, para compartir un beber. Y esa es la clave de la Eucaristía. Es comer de Dios, beber de Dios, llenarnos de Dios, dejarnos atender por Dios, dejarnos recibir por Dios, dejarnos alimentar por Dios. Pues bien, después de haber contemplado ese bellísimo capítulo que nos tendría que volver a enamorar a cada uno de nosotros con la Eucaristía, un enamoramiento que nos hace falta y que nos hace falta porque si algo nos dejó la bendita pandemia fue alejarnos de la Eucaristía. Ana, me dirán que a través del YouTube o lo que sea, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver una cosa pregrabada que participar como hermanos y como hermanas de la Eucaristía y sobre todo comulgar la Eucaristía. Alguna vez decía yo a los muchachos que asistir a la Eucaristía y no comulgar es como ir a un banquete y no comer. E irse uno antes de que sirvan la comida. Entonces, ¿a qué viniste? Porque la clave de la Eucaristía es el alimento. Alimento que no es para el cuerpo, alimento que es para el alma fundamentalmente. O mejor dicho, alimento que es para nuestra integralidad como personas. Para que pueda suceder el milagro de que nos parezcamos no a nuestras pasiones, sino que nos parezcamos a Dios. Después de haber estado en ese hermoso capítulo 6 del Evangelio según San Juan, hemos regresado al Evangelio según San Marcos. Y a lo largo de lo que queda de este año litúrgico hasta el mes de noviembre, se va a cumplir algo que hemos proclamado hoy. Iba instruyendo a sus discípulos. Eso es lo que está haciendo Jesús en el Evangelio de Marcos a lo largo de todos estos domingos. Nos va instruyendo, enseñándonos ¿qué? Enseñándonos a ser discípulos. Va a haber algo que es muy frustrante en el Evangelio de Marcos. Y eso que es muy frustrante es que Jesús es el incomprendido. Jesús va a estar enseñando, pero eso no quiere decir que van a estar aprendiendo. Tal vez el dolor más grande de un maestro, y vaya que lo sé después de
tantos años de ser maestro. Tal vez el dolor más grande de un maestro es hacer todo lo posible, entregar toda la buena voluntad y todas las capacidades y a veces lograr, pero muchas veces no lograr que el chico o la chica aprenda. Y no tanto por falta de genialidad del maestro, sino porque no hay peor ignorante que el que no quiere aprender. No hay peor entendedor que el que no quiere entender. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor perdido que el que no se quiere dejar salvar. Y eso justamente va a suceder en el Evangelio de Marcos. Incluso hoy nos muestra el Evangelio a Jesús acompañado únicamente por el grupo de discípulos. Al final incluso está dando una instrucción únicamente al grupo de los 12. Les aclaro un poco esa realidad. Con Jesús iba un grupo más grande, ¿no? Ese grupo más grande se llaman los discípulos. Y de ese grupo que es más grande hay un grupo particular, los 12, que son los apóstoles, con los que Jesús tiene una especial intimidad. Pero eso no quiere decir que el grupo no sea más grande. De hecho, en el capítulo 6 de Juan, si ustedes recuerdan, y eso fue el último domingo que leímos Juan, se dice que muchos de los discípulos de Jesús se escandalizaron de la enseñanza que dio sobre el pan de vida. Y añade que desde entonces ya no se dejaban ver con él, que lo abandonaron. Jesús llama a los 12, que son los únicos que quedan, y les pregunta si ellos también se quieren ir. Y Simón Pedro toma la palabra y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces van por el camino, Jesús los va instruyendo y les va enseñando a ser discípulos, pero no van a comprender. Además, en el Evangelio de Marcos se nos dice que ese grupo es muy grande. No sé si recuerdan que hubo un momento este año en que en la lectura se nos hablaba de un gran gentío y que a Jesús lo va a buscar un jefe de sinagoga para que vaya a curar a su niña que está muy enfermo. Y mientras van de camino, la gente se agolpa, se apiña alrededor de Jesús. Y una mujercita llega por detrás y le toca el borde del manto. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: pero ¿cómo dices quién te ha tocado si todo el mundo te rodea? Ese es el gentío de Marcos, y vamos a volver a ver gentío. Pero es un gentío que no entiende a Jesús, que se están quedando vacíos por dentro, aunque hay abundancia por fuera. Mahatma Gandhi decía de los cristianos que los cristianos éramos como piedras de río, mojados por fuera, pero secos por dentro. Y eso es justamente lo que aparece en el dramático Evangelio según San Marcos. Un Jesús que reparte sabiduría, misericordia, reino de Dios, amor del Padre en cantidades. Un Jesús que muestra lo que es el verdadero amor misericordioso de Dios, para que nosotros nos dejemos transformar y transfigurar por ese amor misericordioso. Pero un Jesús incomprendido, de quien no se aprende, a quien no le entienden. Un Jesús que aunque lo vean no lo ven, y aunque lo oigan no lo escuchan. Un Jesús que tiene todo el poder de sanar y salvar, pero las personas no se quieren dejar encontrar, conocer, sanar y salvar. Comienzo en este momento por plantearles a cada uno de ustedes: ¿ustedes se dejan ver por Jesús? ¿Ustedes se dejan encontrar? Y cuando se dejan encontrar, ¿se dejan amar?
Y ustedes se dejan enseñar por el maestro, se dejan enseñar por él a vivir. O ustedes ya han aprendido a esconderse de Dios, que es una de las cosas que mejor hace el ser humano. El ser humano goza escondiéndose de Dios. Uno de los lugares donde más se suele esconder el ser humano de Dios es en la cabeza, en las ideas. Entonces empiezo a echar raciocinios inteligentísimos. Y esos raciocinios inteligentísimos no les cabe Dios en la cabeza. Nos creemos tan inteligentes. Llegamos a tener 14 o 15 años, 16 años, inauguramos el cerebro. Y cuando inauguramos el cerebro no nos cabe Dios. Y creemos que tenemos la mente muy grande, cuando en verdad la tenemos muy estrecha. Tan estrecha que no cabe Dios. Otras veces nos escondemos de Dios en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. De alguna manera fabricamos como un pequeño resentimiento con Él, porque quizá no nos da lo que queríamos, no nos hace lo que le suplicábamos, porque quizá la vida no deja de tener las pruebas, las tribulaciones y los sufrimientos que no querríamos tener. Y que sin embargo Dios jamás nos prometió que no habría todo eso, es más bien todo lo contrario. ¿Recuerdan cómo comenzó el evangelio de hoy? El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. Y resulta que cuando nosotros sufrimos, por pequeño que sea el sufrimiento, nos sentimos defraudados y estafados por Dios. Como si Dios nos hubiera hecho la promesa de que el camino de la vida estaría totalmente alfombrado. El otro lugar donde solemos escondernos de Dios son nuestras pasiones. Esas pasiones que nos gusta satisfacer a como dé lugar. Y más en un mundo que está construido prácticamente para satisfacer pasiones de los seres humanos. Para satisfacer la ambición, satisfacer la codicia, la vanidad, la envidia, la arrogancia, la soberbia. Para satisfacer al cuerpo, para darle todos los placeres posibles. No te niegues nada, no te prives de nada. Lo único que hay que hacer es pagar un poquito, pero estamos viviendo en el mundo de las infinitas comodidades y el confort. Y si hay algo que echa a perder la humanidad, es justamente aprender a vivir para dar gusto a pasiones. Pasiones que comienzan con la irascibilidad que nunca refreno y que terminan con la pérdida incluso del sentido de la vida. Porque contrario a lo que te hacen creer, darle rienda suelta a tus pasiones no te hace la vida divertida, sino todo lo contrario, te vuelve la vida terriblemente agobiante. Miren estas instrucciones tan impresionantes que nos da Santiago en su carta. La carta de Santiago nos revela cómo era ya la vida de aquellos cristianos del siglo I, muy parecidos a nosotros. Acababan de vivir la experiencia de Cristo muerto y resucitado. La tenían fresquita, fresquita. Y sin embargo, acabando de vivir la experiencia de Cristo muerto y resucitado, ya empezaba a enfriárseles el corazón. Todavía tienes el corazón caliente. Me acuerdo en el año 2019, ¿te acuerdas, Juanita? Todo lo que estuvimos esperando esa primera comunión es el corazón caliente de un niño. Pero uno deja al niño, yo espero que tú no lo hayas dejado. Uno deja al niño abandonado y se enfría el corazón. Porque uno se vuelve duro, uno se vuelve grande. Y cuando nos volvemos grandes y duros, entonces el corazón se enfría. Y por eso les dice Santiago que entre ustedes hay envidias y rivalidades. Hay desorden y eso trae toda clase de males. Alguna vez decía yo que algo muy grave le debe haber pasado a un país que tenía como lema libertad y orden y ahora lo que tenemos es esclavitud y anarquía.
Y mientras más esclavitudes les metan a los pobres jóvenes de hoy, pareciera que este país camina mejor. Y una anarquía de haga usted lo que quiera con su país, porque aquí ya nadie respeta el orden de nada. Entre ustedes hay envidias y rivalidades, hay desorden. En cambio, miren lo que viene de arriba, es decir, lo que es Dios. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura, amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras, constante, porque no es intermitente, no es que hoy me levanté simpático y al otro día ya no lo soy, sino que es constante y sobre todo sincera. Los que procuran la paz siembran paz y su fruto es la justicia. Fíjense esto que nos acaba de decir el apóstol Santiago, que lo podemos aplicar a todo. Empecemos por aplicarlo a nuestra propia familia, a nuestra propia casa, donde necesitamos que no haya ni envidia ni rivalidades, que haya orden, que tengamos una sabiduría pura, amante de la paz. Y para eso es necesario que seamos comprensivos, dóciles, llenos de misericordia y ternura, abundantes en buenas obras, sinceros y sobre todo constantes. Que no seamos cambiantes, un día sí y otro día no. Pero también se puede aplicar a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestro pobre país lleno de delincuencia y de criminalidad. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas?, pregunta Santiago. ¿Acaso no es de las pasiones de ustedes, de esas pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden de envidia y no alcanzan nada, se combaten unos a otros y se hacen la guerra. Hay que cambiar la manera de vivir. Miren, muchachos, se los he dicho muchas veces, la clave de la vida espiritual y de la vida en religión, viviendo la religión, no es cumplir un compromiso con un culto, sino que la clave de la vida con religión es cumplir un compromiso con la vida, con uno mismo, con una calidad de vida. Y esa calidad de vida es la que da sentido de vida, certeza de vida, felicidad de vida. Constantemente vives en un mundo que te vende dónde está la felicidad, pero es una mentira, ahí no está la felicidad y lo sabes. Tan lo sabes que más grave que la pandemia de COVID-19 es la de tristeza, depresión, ansiedad y angustia que estamos viviendo. Chiquitos de 14, 15 años sin sentido de vida, sin ganas de vivir, porque resulta que no han encontrado lo que es vivir, y vivir es vivir de otra manera. Esa otra manera tiene paz, comprensión, docilidad, misericordia, buenas obras, verdad y constancia. Y entonces hay que saber pedir bien para poder recibir bien. Y dicho eso, el evangelio de hoy nos va a decir 3 cosas muy sencillas. Recuerden que estamos en una escuela que nos va a enseñar a ser discípulos. Primera lección para ser discípulos. La primera lección para ser discípulos fue que el verdadero problema de tu vida lo tienes dentro de ti y no afuera. Y que por lo tanto lo que tienes que hacer es cambiar tu corazón. Esa fue la primera lección cuando volvimos de nuevo al Evangelio de Marcos hace varios domingos. La segunda lección fue ábrete. Fue esa llamada de Jesús a que te abrieras a Él y te dejaras llenar de Él. Te abrió los oídos para que lo escucharas y te abrió la boca para que lo proclamaras.
Y el domingo pasado, Jesús ya invitaba clarísimamente al discipulado: el que quiera venirse detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. En eso consiste ser discípulo. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, cargar la cruz. Tercero, seguir el camino de Jesús. No mi camino, no el del mundo, no el del influencer de turno, no el del youtuber que me gusta, no el del tonto que habla en TikTok, sino seguir a Jesús. Él es el modelo de la vida. Y ojo, puede parecer muy sencillo, pero si algo está confundiendo hoy en día a la gente, es el montón de gente que aparece en redes diciendo: yo tengo la verdad, cuando la mayor parte de ellos son, como su padre, reyes de la mentira. Su padre es Satanás, el rey de la mentira. Entonces, hoy viene de nuevo la enseñanza del discipulado. Les hago una pregunta acorchadora. Y esa pregunta acorchadora es: ¿cómo hay que ser para poder ser discípulos? Y hoy, lamentablemente, no tenemos aquí un modelo de eso. He dicho. ¿Cómo hay que ser para ser discípulo? Jesús nos dice tres cosas. La primera cosa que nos dice es renovar lo que ya nos había dicho el domingo pasado, que el camino de Él es camino de entrega, de vida totalmente donada en una cruz. ¿Por qué? Porque así es Dios. El amor, el verdadero amor, no es una experiencia de llenura, sino una experiencia de vaciamiento. Nos equivocamos tanto al amar porque amamos al revés. Amamos queriendo ser llenados. Y por eso nos acercamos a las personas para bebérnoslas y de esa manera calmar nuestra sed. Y por eso queremos agarrar, coger, asir, disfrutar. Queremos alimentarnos de las personas. Y resulta que el amor es al revés. El amor es entregarse, darse, donarse, negarse a sí mismo, vaciarse, porque eso es lo que produce el gozo. Y lo peor de todo es que uno lo sabe. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he oído a los muchachos decir que cuando fueron a una misión o cuando fueron a un ancianato o cuando fueron a trabajar con unos niños pobres, volvieron felices. Que esos niños les habían dado mucho más, o esos abuelitos les habían dado mucho más, o esos campesinos les habían dado mucho más de lo que ellos podían dar. Es la alegría del dar. Cuando tú quieres mucho a alguien y le compras un bello regalo, ahora que estamos en amor y amistad, tu dicha no es que te van a dar, tu dicha es cómo preparas ese regalito que vas a entregar. Y cuando ves la cara de la otra persona, ¡ay, qué lindo! Esa es tu dicha. Tu dicha no es que te dieron a ti, es que diste tú. Eso es lo primero que Jesús enseña y que nos dicen que no entendieron y que les daba miedo preguntar. Entiéndanme, no es que les dé miedo porque Jesús los va a regañar, les da miedo porque les da miedo la respuesta. Es decir, les da miedo que eso sea verdad. Ellos iban con Jesús porque iban a triunfar, porque iban a tener una victoria, porque iban a vencer, porque habían encontrado el Mesías que subiría glorioso a Jerusalén para terminar con la esclavitud de los romanos. Y les da miedo preguntar porque este hombre no vino como a eso, sino que vino a otra cosa. Tienen miedo de la verdad de Jesús. Entonces,
hacen todo lo contrario. ¿De qué hablan por el camino? De quién es el más importante. No han entendido nada. Jesús les dice que viene a entregar la vida y ellos van discutiendo quién es el más grande de nosotros, quién es el más importante. Y esa es la discusión por el camino. Y miren lo impresionante que es esa pregunta, porque en el fondo es una de las grandes pasiones del ser humano. Una de las grandes pasiones del ser humano es darse importancia. Y nos importa mucho la importancia. ¿Y cuántas discusiones tenemos incluso entre seres queridos porque reclamamos importancia? Esa preguntica es muy impresionante. Y entonces, claro, van por el camino entre los discípulos. ¿Quién será el más importante? No, debe ser Pedro. No, que va a ser Pedro si lo regañó la semana pasada. Entonces Juan, no, Juan es muy joven y le falta mucha experiencia. Entonces será Santiago, no, es hermano de Juan, eso sería como nepotismo. Y están viendo a ver quién es el más importante. Y Jesús les aclara quién es el más importante. ¿Quién es? Y hoy no tenemos ninguno. Ay, qué lástima. Un niño pequeño. Nosotros ya estamos muy grandes. Un niño pequeño. Pero les voy a aclarar el sentido en Marcos. Traducimos al español niñito. Aquí en verdad pone el texto niño, pero en verdad la palabra es niñito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño de menos de 12 años. ¿Y por qué de menos de 12 años? Porque a los 12 años un niño cumplía la mayoría de edad en Israel y se convertía en hombre. Las niñas con su primer periodo, hacia los 12 años también, se convertían en mujeres e incluso nada más tener su primer periodo era muy normal que ya fueran prometidas en matrimonio. Tengan en cuenta que la vida duraba muy poco. A los 40 años una persona estaba lista para morirse. La vida era muy precaria y muy frágil. El niño de Marcos tiene menos de 12 años, pero además hay una palabra técnica, y esa palabra técnica que utiliza Marcos significa criadito, servidorcito. Se los voy a poner en español campesino. ¿Quién es el niño de Marcos? El niño de los mandados. ¿Ya? El niño de los mandados. ¿A quién mandan en la casa a hacer los mandados? Al chiquito. Porque usted le dice al adolescente, el adolescente está oyendo música en el cuarto, mamá, estoy en Fortnite, saca la disculpa de que es una clase por Teams, mentira. Le dice usted a la adolescente, ay no, que vaya mi hermano y tal. La capacidad de servicio de un adolescente es 0.0. Se exceptúan los que están presentes. Yo estoy hablando de otros, de otro barrio, de otra zona del país. Pero eso pues, la cara que hace, me tengo que vestir. En cambio el niño corre a la tienda y viene con los 2 cubitos de Doña Gallina. El niño vuelve a correr a la tienda y viene con la botellita de aceite. El niño corre a la tienda y mamá, a cambio de eso me das unas gomitas. Bueno, pues compre una gomita. El niño de los mandados. Y fíjense que es el niño de los mandados y no el niño emperador del siglo XXI que parece un gato angora en un cojín que hay que llevarle todo a la televisión para que el niño no se despeine. De ese no está hablando Marcos. Está hablando del niño que por ser pequeñito y no valer nada, lo aprovechan para todos los servicios. Es el último, nadie piensa en él y es el servidor de todos. Lávame los pies, lleva esa coca, trae la comida, atiende a tus hermanos, encárgate de la ropa, saca los borregos a pastar. Ese es el importante. Y Jesús nos va a decir algo impresionante.
que el que recibe a un niño como ese, no solo lo recibe a él, sino que recibe al Padre, a aquel que me envió. Por lo tanto, ¿a quién se parece Dios? Dios se parece al niño de los mandados. El niño de los mandados, tan sin importancia, tan pequeñito, tan humilde, que es el servidor de todos. Y como es el servidor de todos y no se da importancia, porque no se cree la gran cosa, por eso vive ese niñito con una sabiduría que viene de arriba. Por eso el niño es puro, amante de la paz, comprensivo, dócil, lleno de misericordia, de buenas obras, sincero y constante. Así es ese pequeño niñito, el niño de los mandados. Volvamos a ser niñitos de los mandados. Volvamos a tener esa sencillez de que estamos aquí para entregarnos, para darnos, para ofrecer nuestra vida. Tengamos la alegría, incluso empecemos por tener la alegría de volver a servir a los demás en casa. San Pablo utiliza una imagen, y es que emulémonos, es decir, compitamos por quién se entrega más en la casa, no por quién se entrega menos, sino por quién se entrega más. Porque nada más parecido a Dios que el pequeño niñito humilde y sencillo que se dedica a servir a todos y a ser mandados. Al fin de cuentas, Él nos hizo el mandado más importante, nos salvó la vida.